Capítulo 7. Porque Jehová os ha entregado la ciudad. La conquista de Jericó. Josué 6:12, 15 y 16. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Alrededor de todo el muro de la ciudad que rodeaba Jericó había un silencio profundo. Jericó era la puerta a la tierra de Canaán y una gran ciudad. Seguramente había personas moviéndose por todo lado, pero todo estaba muy silencioso. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Josué 6:1. Las personas dentro de la ciudad esperaban silenciosamente la batalla inevitable con los israelitas y prestaban mucha atención a cada uno de sus movimientos. La manera de Dios para conquistar la ciudad de Jericó. Era claro que la gente en Jericó tenía ventaja sobre los israelitas. Estaban dentro de los sólidos muros de la ciudad mientras que los israelitas estaban en el campo sin modo alguno de retirarse porque el río Jordán estaba detrás de ellos. El sentido común nos dice que Israel obviamente sería derrotado, pero Dios dijo que ganarían. En Josué 6:2 leemos: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Si hubieran tenido las modernas armas actuales, el muro de la ciudad no habría sido un problema, pero ni siquiera tenían pólvora. La ciudad de Jericó tenía un muro interno y otro externo. Este era tan sólido que incluso los carros recorrían sobre él y estaba muy protegido por soldados armados. Sencillamente no había manera de conquistar solo con la fuerza de los hijos de Israel. En esta situación, Dios les enseñó un método que no es fácil de entender con el sentido común. Les dijo que marcharan una vez alrededor de la ciudad durante 6 días, y 7 veces en el séptimo día. Al frente iban los hombres armados seguidos por los 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuernos de carnero y los hombres llevando el arca del Señor inmediatamente detrás. Luego la gente de la nación de Israel que marcharía detrás del arca del Señor. En el séptimo día, luego de marchar alrededor de la ciudad 7 veces, los sacerdotes tocarían las trompetas y entonces la gente gritaría, y la ciudad de Jericó colapsaría. En este caso, el número 7 que aparece repetidas veces, es el número de la perfección. Esto significa que tenían que creer en Dios por completo y obedecerle. Dios les dijo que cuando la gente gritara con los sacerdotes tocando las bocinas, el muro de la ciudad caería, lo que implica espiritualmente que la voluntad de Dios es que nosotros clamemos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Podemos ver en la Biblia que los profetas y los discípulos de Jesús clamaron con alta voz en sus oraciones. Cuando Jesús revivió a Lázaro, él clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Juan 11:43 y 44. Cuando Jesús llamó al hombre muerto, una voz fuerte o suave habría sido igual. No obstante, debido a que él estaba orando ante el Dios vivo, clamó en alta voz. Esta es también la razón por la que él oró hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al piso, mientras oraba en Getsemaní, justo antes de ser llevado a la cruz. Lucas 22:44. Así como podemos comer las cosechas de la tierra con nuestro esfuerzo, Génesis 3:17, podemos recibir la respuesta a nuestra oración con mayor rapidez cuando nos esforzamos y clamamos en oración. Asimismo, la voluntad de Dios para nosotros es que clamemos en oración cuando le pidamos cualquier cosa. Los hijos de Israel conquistaron Jericó con fe. ¿Esos muros muy sólidos de la ciudad de Jericó cayeron por causa de los gritos de la gente? Esto es absolutamente imposible e incomprensible con los pensamientos humanos. Pero la segunda generación del Éxodo había pasado por el entrenamiento de su fe y no hicieron ningún comentario negativo ni se quejaron, sino que simplemente obedecieron. Ahora, la gente de la ciudad de Jericó vio algo muy extraño. Se prepararon para pelear ya que parecía que todo el ejército y la gente de la nación de Israel se acercaban para atacar,
pero simplemente marchaban alrededor de la ciudad una vez y regresaban a su campamento. Al segundo día fue igual. Los israelitas no les lanzaron ni siquiera una piedra y solo marcharon alrededor de la ciudad una vez y se regresaron. Continuaron haciendo eso por 6 días. Cuán atónito y perplejo habrá estado el pueblo de Jericó. Estaban tan perplejos ante esa estrategia que no comprendían, que ni siquiera consideraron lanzar una flecha al pueblo de Israel. La gente de Jericó se tornó totalmente nerviosa al observar a los israelitas marchando con tanta valentía alrededor del muro de la ciudad con las bocinas que ni siquiera pensaron en atacar. Si hubieran atacado, las cosas habrían sido distintas. Sin embargo, sentían tanto temor de los israelitas que cruzaron el río Jordán gracias a la obra de Dios, que ni siquiera lograban moverse en absoluto. Quizás estaban pensando que los israelitas tenían algún tipo de estrategia especial. Esto se debía a que Dios hizo que temieran mucho a los israelitas, al punto de no poder hacer nada más que observar los incomprensibles actos de ellos. No obstante, al séptimo día, sus acciones cambiaron. Comenzaron a marchar alrededor de la ciudad desde muy temprano en la mañana. Marcharon 7 veces, y una vez que los sacerdotes tocaron las bocinas, Josué les dio la señal. Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. Cuando el pueblo comenzó a gritar con fuerza tras la señal de Josué, algo realmente sorprendente sucedió. Ambos muros de la ciudad que parecían tan impenetrables junto a sus muchos soldados, comenzaron a colapsar en un instante. Tan solo imagine esta escena sorprendente. Es imposible que un muro o edificio de cualquier ciudad colapse sin someterlo a algún tipo de impacto o presión. Pero este muro doble de la ciudad, el uno de 1,80 metros y el otro de 3,30 metros de espesor, cayó sin ponerle un dedo encima. A través del clamor del pueblo de Israel, el muro de la ciudad se convirtió en un montón de rocas que rugieron al colapsar y mucho polvo cubrió el cielo. Dentro de la ciudad había caos. Con los gritos de aquellos que fueron aplastados por los muros rotos, la gente y los soldados adentro corrían de un lado a otro. Los hijos de Israel pudieron conquistar esta ciudad con mucha facilidad. En nuestra vida quizás encontremos problemas que parecen impenetrables como la ciudad de Jericó. Incluso cuando parezca no haber solución, los que tienen gran fuerza de voluntad se esforzarán al máximo por resolver los problemas. Sin embargo, incluso estas personas son incapaces con los problemas que sobrepasan la habilidad humana. Finalmente caerán y colapsarán en el desánimo. Por otro lado, los hijos de Dios que tienen fe, no tienen nada de qué preocuparse. Ellos creen que las cosas que son imposibles para el hombre, son posibles gracias al poder de Dios. Discernirán cuál es la voluntad de Dios y actuarán con fe. Luego Dios resolverá todos sus problemas de la manera que detuvo al río Jordán o que destruyó la ciudad de Jericó. En Salmos 20:7 leemos: estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Como está escrito, si no confiamos en los métodos del conocimiento del mundo, sino que confiamos en Dios y marchamos con fe, Dios peleará por nosotros y nos dirigirá. La justicia de Dios y la conquista de Jericó. Los hijos de Israel no tomaron ningún botín de la ciudad personalmente, sino que quemaron algunas cosas y ofrecieron otras a Dios. Debido a que era algo que habían obtenido por primera vez en la tierra prometida, se lo ofrecían a Dios. Esto es como dar el primer fruto de nuestros ingresos a Dios. Excepto por Rahab, la mujer que salvó a los 2 espías israelitas, y su familia, los israelitas mataron a cada persona y cada animal en Jericó. Algunos quizás piensen que fue muy cruel matar a todas las personas de la ciudad, pero había una razón para ello. Fue necesario asesinar a cada persona y cada animal en la ciudad de Jericó para poder mantener la santidad de los israelitas. La gente de Canaán estaba llevando un estilo de vida completamente corrupto. De manera particular, hacían el papel de la ramera que adoraba a ídolos. Si los hijos de Israel hubieran permitido que vivan para morar entre ellos, se habrían manchado con su pecado y finalmente habrían caído en la muerte. Por esta razón Dios no tuvo otra opción más que permitir la muerte de toda la gente en Jericó. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Deuteronomio 7:16.
Los que no comprenden esta situación quizás piensan que la conquista de la tierra de Canaán fue algo injusto debido a que ya había personas viviendo en esa tierra, pero Dios la tomó y se la dio a los israelitas e incluso les ordenó que mataran a todos en esa tierra. Pero la conquista de la tierra de Canaán no fue tan solo para dar esa tierra a los israelitas, sino que fue también un resultado del castigo justo a los cananeos que estaban viviendo en sobreabundancia de pecados. En Génesis 15, Dios profetizó a Abraham que el pueblo de Israel entraría en la tierra de Canaán. Ellos serían esclavizados en Egipto, pero luego regresarían. Sin embargo, aún no era el tiempo. Dios dijo que esto se debía a que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, verso 16. Dentro de la justicia de Dios, si el pecado de un pueblo alcanza cierto límite, él debe pasar juicio y no hay otra opción aparte del castigo. Esto es así ya que, si se deja sin tratar el pecado, se difunde rápidamente como una enfermedad contagiosa. Ejemplos de estos casos son el castigo con fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, el diluvio en el tiempo de Noé y la destrucción de Pompeya. Toda la ciudad de Pompeya se cubrió con una erupción volcánica muy repentina. Cuando vemos los restos, podemos observar que la gente de la ciudad era muy corrupta en lo religioso y moral, de modo que debían ser castigados. Esto fue hace miles de años atrás, pero Dios le había dado a Moisés mandamientos que prohibían acostarse o amancillarse con animales y la homosexualidad. Levítico 18, 22 y 23, Levítico 20, 13 al 16. Esto nos dice que estas cosas ya existían en ese entonces. La Biblia también registra que aquellos que servían a Moloc, Baal o Acera se hacían daño a sí mismos, quemaban a sus hijos en sacrificio y cometían actos de adulterio ante los ídolos, Éxodo 34, 15, Levítico 18, 21, Levítico 20, 5, Deuteronomio 31, 16. Así también los cananeos eran corruptos, por lo que debían ser castigados. El método de castigo fue diferente al de Sodoma y Gomorra o Pompeya. Ellos fueron destruidos por los hijos de Israel, el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Dios no los castigó de inmediato. Él esperó pacientemente y les dio muchas oportunidades, pero finalmente sus pecados prevalecieron al punto de tener que ser castigados. Hasta el mismo final, Él les dio muchas oportunidades para que cambiaran. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Jonás, Dios le ordenó que fuera a la ciudad de Nínive para proclamar el castigo de Dios de modo que pudieran arrepentirse. Aunque era la ciudad capital de Asiria, que era un país hostil hacia Israel, cuando la gente de Nínive se arrepintió de sus pecados, Dios les dio gracia y no destruyó la ciudad. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia, Salmos 103, 8. Dios le dio a la gente de Jericó muchas oportunidades y fue paciente por un largo tiempo, pero ellos no se arrepintieron y al final tuvieron que ser destruidos. La salvación de Rahab y su familia. Hay un incidente más en particular mediante el cual podemos sentir la misericordia y compasión de Dios. Este fue Rahab, la ramera quien ayudó a los 2 espías enviados a explorar la ciudad. Cuando Rahab escuchó acerca de las obras de Dios demostradas a través de Israel, ella creyó en Dios y escondió a los espías. Ellos le prometieron que la salvarían junto a su familia cuando conquistaran Jericó, pero había una condición. Ella debía atar en su ventana un cordel de hilo escarlata, el cual fue usado para que escaparan los mensajeros, y ella y su familia debían quedarse dentro de la casa. Esta fue la condición para que ellos fueran protegidos en el caos de la guerra. Esto fue de alguna manera similar a la plaga y muerte de los primogénitos en el tiempo del Éxodo. Cuando todos los primogénitos murieron durante la noche, ninguno de los primogénitos de Israel murió. En ese entonces también hubo una condición. Debían poner la sangre del cordero en los postes y el dintel de la puerta y debían quedarse dentro de la casa, para que Dios los protegiera. Esto nos dice espiritualmente el principio mediante el cual los hijos de Dios son protegidos de los desastres de este mundo. Actualmente los pecados prevalecen y hay muchos tipos de calamidades. Muchas personas sufren enfermedades y mueren en guerras, hambres, terremotos, tifones y huracanes, inundaciones y varias enfermedades. Pero a través de la preciosa sangre de Jesús, Dios guarda a sus hijos para que no enfrenten desastres. La condición es que permanezcan dentro de la preciosa sangre de Jesús.
Los israelitas ponían la sangre en los postes y el dintel de la puerta y no salían, y de igual manera Rahab y su familia pusieron el cordel de hilo escarlata en la ventana y no salieron. Asimismo, para ser protegidos debemos vivir en la palabra de Dios y no debemos salir al mundo para comprometernos con él. Primera de Juan 3, 24 nos recuerda, y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Cuando guardamos los mandamientos, el Señor puede estar con nosotros y podemos ser protegidos en todo tiempo. Actualmente hay muchos creyentes, pero siguen sufriendo persecuciones y pruebas porque no comprenden este punto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. Aunque Rahab era una prostituta, Dios guardó a una persona así del castigo porque ella tenía un buen corazón y temía a Dios. Además, a través de una sola persona, en este caso Rahab, la vida de sus padres, hermanos, hermanas y parientes alcanzó salvación. Además, Rahab era una mujer gentil, pero recibió la bendición de ser parte de la genealogía de Jesús por su fe en Dios. Él guió a estas personas de buen corazón a la salvación aún en medio de una situación en la que debía castigar a la ciudad de Jericó por sus pecados. Profecía de Josué acerca de la reconstrucción de Jericó. Hubo otro incidente asombroso referente a Jericó. Después de que Josué destruyó Jericó según el mandato de Dios, él juró que Jericó jamás sería reconstruida. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo: Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Josué 6, 26. La palabra de Josué estaba tan garantizada por Dios que se cumplió en el tiempo del rey Acab, unos 500 años después. En Primera de Reyes 16, 34 leemos: En su tiempo y el de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. El hombre puede olvidar o su memoria puede debilitarse con el paso del tiempo, pero la palabra de Dios jamás cambia, ni siquiera con el paso del tiempo, y Él garantiza las palabras de sus profetas.